momento de reflexión con la voz del pastor. Domingo 15 del tiempo ordinario. Lectura de la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós: Vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del reino. Pero Amós respondió a Amasías: Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y un cultivador de sicómoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Palabra de Dios. Muéstranos, Señor, tu misericordia y danos tu salvación. Voy a escuchar lo que dice el Señor. Dios anuncia la paz a su pueblo y a sus amigos. La salvación está ya cerca de los que le temen y la gloria habitará en nuestra tierra. La misericordia y la fidelidad se encuentran, la justicia y la paz se besan. La fidelidad brota de la tierra y la justicia mira desde el cielo. El Señor nos dará la lluvia y nuestra tierra dará su fruto. La justicia marchará ante él y sus pasos señalarán el camino. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Efesios. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en Cristo con toda clase de bendiciones espirituales en los cielos. Él nos eligió en Cristo antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos e intachables ante Él por el amor. Él nos ha destinado por medio de Jesucristo, según el beneplácito de su voluntad, a ser sus hijos, para alabanza de la gloria de su gracia, que tan generosamente nos ha concedido en el amado. En Él, por su sangre, tenemos la redención, el perdón de los pecados, conforme a la riqueza de la gracia que en su sabiduría y prudencia ha derrochado sobre nosotros, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, el plan que había proyectado realizar por Cristo en la plenitud de los tiempos, recapitular en Cristo todas las cosas del cielo y de la tierra. En Él hemos heredado también los que ya estábamos destinados por decisión del que lo hace todo según su voluntad, para que seamos alabanza de su gloria, quienes antes esperábamos en el Mesías. En Él también ustedes, después de haber escuchado la palabra de la verdad, el evangelio de su salvación, creyendo en Él, han sido marcados con el sello del Espíritu Santo prometido. Él es la prenda de nuestra herencia, mientras llega la redención del pueblo de su propiedad, para alabanza de su gloria. Palabra de Dios. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más, pero ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y decía: Quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Ellos salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, hoy quisiera decir como San Pedro: Señor, qué bien se está aquí.
Y qué bien me siento compartiendo esta palabra con ustedes, queridos hermanos, porque es sentir el sabor y el amor de este mensaje de fe y de esperanza que nos regala la Iglesia a través de la palabra de Dios, que penetrando en nuestros corazones puede producir una transformación de nuestra propia vida. Pues bien, hemos venido escuchando todos estos domingos relatos del Evangelio de San Marcos en donde se nos plantea el camino del reinado de Dios. Y luego hemos ido entendiendo que ese reinado de Dios se comprende desde un discipulado vivido con fidelidad y compromiso misionero. En el Evangelio de San Marcos aparecen los rasgos de ese discipulado. Y hablando de ese discipulado, una relación de intimidad profunda con Jesucristo. Pues vamos a centrar la atención hoy, en primer lugar, en el Evangelio de San Marcos. Hay unos detalles muy importantes en esta perícopa de San Marcos, en el capítulo 6, que quisiera resaltar y que nos pueden ayudar a entender de qué manera podemos vivir nuestra vida cristiana. Comienza diciendo el texto: Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos, dándoles autoridad sobre los espíritus inmundos. Aquí hay varios elementos interesantes. ¿Quién es el que llama? Jesús llama. Y la llamada de Jesús es una inspiración de ese amor divino. Por lo tanto, la respuesta nuestra debiera ser una respuesta de amor. Naturalmente, los discípulos tenemos la posibilidad de responder o afirmativamente, siguiendo el camino del Señor, o simplemente rechazando la llamada. Cerramos nuestros oídos, endurecemos el corazón y seguimos viviendo nuestra vida muchas veces a espaldas de Dios. Cuando decidimos corresponder a la llamada del Señor, hay que experimentar en esa llamada un camino de fe, un camino de esperanza que se le marca al discípulo. Entonces la llamada implica una renuncia, un dejar de lado muchas de nuestras acciones del pasado para emprender un camino junto a Jesucristo. Luego aparece un elemento fundamental. Jesús llamó a los 12 y los fue enviando de dos en dos. El mandato misionero en el momento de la ascensión es muy sencillo: vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio a toda la creación. Entonces, el anuncio del reino se constituye en algo esencial para los discípulos, que deben ir de dos en dos. ¿Y por qué de dos en dos? En el Antiguo Testamento había una práctica, y era que cuando sucedían acontecimientos importantes y esos acontecimientos había que declararlos, se podían declarar delante de dos testigos. Por lo tanto, el ir de dos en dos también es un signo de protección, de compañía, de integración, un trabajo en equipo. Si yo me caigo, quien va a mi lado puede ayudarme a levantarme, y eso es importante tenerlo en cuenta. Por lo tanto, de dos en dos vamos anunciando el Evangelio. Mientras uno anuncia la buena nueva de la salvación, quizás el otro que va junto a mí está orando por la conversión de los pecadores. Luego aparecen unas exigencias. Les encargó que llevaran para el camino un bastón y nada más. Ni pan, ni alforja, ni dinero suelto en la faja, que llevasen sandalias, pero no una túnica de repuesto. Y uno podría preguntar, ¿y cómo el Señor les dice, solo lleven sandalias y un bastón, pero no lleven nada más? Queridos hermanos, el bastón significa autoridad, pero los pastores llevaban ese bastón también para alejar a los bichos y para cuidarse de las bestias que podían aparecer en el camino y que podían representar un peligro para las ovejas. Por lo tanto, el bastón también es signo de protección. Y las sandalias, además, son un signo de libertad. Para los largos viajes que había que emprender en el camino del discipulado, piensen ustedes, desde Galilea hasta Jerusalén, pues se exigía que al menos había que llevar un bastón y unas sandalias, porque el camino era largo. El Señor les dice, no lleven más. Y eso tiene un significado. Aprendan a confiar. Confíen en la providencia divina.
Desinstálense, porque fácilmente en la vida nos podemos apoltronar. Y en esa zona de confort, cuando ya estamos ubicados, pues no queremos movilizarnos para un lado, para otro, no queremos experimentar las afugias de la vida ni las vicisitudes o dificultades de nuestra existencia. Y al final aparece otro elemento: quédense en la casa donde entren hasta que se vayan de aquel sitio. Y si un lugar no los recibe ni los escucha, al marcharse sacudan el polvo de los pies en testimonio contra ellos. Había una práctica, y es que los israelitas, cuando estaban en un pueblo extranjero y regresaban a su tierra, antes de entrar a la casa se sacudían el polvo de los pies, porque consideraban que si no lo hacían, ese lugar podía quedar impuro. Por lo tanto, se cuidaban de toda impureza. ¿Y luego qué hicieron? Salieron a predicar la conversión, echaban muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los curaban. Esa es la autoridad y el poder que el Señor ha comunicado a los discípulos y que podemos sintetizar en una palabra. ¿Qué le ha comunicado el Señor a sus discípulos? La vida misma, la vida que viene de Dios. Pero sucede algo en el camino del discipulado. También el camino de discipulado tiene dificultades, tiene problemas enormes. Y es que muchas veces podemos ser rechazados. O, como decíamos en algún momento, si es profeta en su propia tierra, también es desconocido, se le rechaza. Muchas veces cerramos nuestros oídos, o más aún, cerramos el corazón. Y esa palabra de Dios no puede penetrar porque nuestro corazón se vuelve un corazón duro. En la lectura de la profecía de Amós que hemos escuchado, se nos narra otro episodio interesante en donde hay un pueblo, que es el pueblo de Israel, a quien se tiene como pueblo rebelde. Y Amós, que predica en tiempos de Jeroboam II, estoy hablando del año 787 al año 747 a.C. Amós se ubica en el año 760, es el siglo VIII a.C. Y ahí hay una realidad. El pueblo de Israel es un pueblo rebelde, se ha alejado del amor de Dios. Amós, que no se considera profeta, confronta al pueblo de Israel, porque le recuerda al pueblo que se ha olvidado de los pobres, que más bien se ha interesado por despilfarrar, que los monarcas, que los que tienen autoridad y poder se han olvidado del pueblo y que el pueblo se ha ido tras los ídolos. Y entonces Amós empieza a anunciar destrucción total, destrucción total. Por eso la lectura comienza diciendo: Amasías, sacerdote de Betel, dijo a Amós, vidente, le está diciendo a Amós, vete, huye al territorio de Judá, allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. ¿Qué quiere hacer Amasías? Callarle la boca al profeta. Amasías era un sacerdote y se había apartado también del camino del Señor y ahora le servía a Jeroboam II. Y ahí, junto al monarca, empiezan a hacer todo un trabajo de desprestigio y quieren que el profeta Amós se vaya también de aquel lugar. Como ocurre también en nuestra vida cuando tapamos nuestros oídos para no escuchar esa palabra de Dios, ese reinado anunciado por el discípulo de Cristo. No vuelvas a profetizar, le dice Amasías. Y oigan lo que dice Amós. Yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor y cultivador de sicómoros. Pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo, ve, profetiza a mi pueblo Israel. Amós dice que él no hace parte del grupo corporativo de los profetas. Amós, que dice que no es profeta ni hijo de profeta, se considera un humilde campesino, que es un pastor, cultivador de sicómoros. Algunos piensan que quienes cultivaban esos sicómoros pertenecían a un campesinado muy humilde, muy pobre. Otros, en cambio, piensan que era un pastor y que seguramente Amós tenía bienes materiales. Pero quizás eso no es lo importante. Lo importante es entender que Amós finalmente lo que hace es lo que el Señor le está diciendo. Ve, profetiza a mi pueblo Israel. Y él va y anuncia al pueblo de Israel la destrucción del pueblo si no endereza su camino. Y lo hace mediante una interpretación de visiones. Aquí hay algo bien interesante y es que el profeta
interpreta las visiones que el Señor le ofrece a él mismo para que luego anuncie esa realidad al pueblo. ¿Y cuáles son las visiones del profeta Amós? Por ejemplo, la visión de las langostas. Las langostas vienen y se comen la hierba. O la visión de la sequía. El viento fuerte que sopla del desierto llega y el nivel del agua baja. O también la realidad del estaño. Hay un muro de estaño que para el pueblo de Israel es considerado como protección, pero ahora aparece en la visión Dios y en la mano derecha sosteniendo el estaño, que es como un arma, que significa la destrucción del pueblo de Israel. Y luego la canasta con fruta madura, en donde se identifica que el pueblo de Israel ha ido madurando, pero que no ha querido entender el camino de la conversión y ha decidido más bien apartarse del amor de Dios. Ya la canasta está llena, está madura, y a él, al pueblo de Israel, se le exigirá, se le pedirá cuentas por sus actos, porque se ha apartado del amor de Dios. Cuando uno lee el libro de Amós, uno se entusiasma con las visiones que allí están enumeradas, pero también se da cuenta que Amós predica la desgracia para el pueblo de Israel porque ha cerrado sus entrañas al amor de Dios. Al final del libro de Amós aparece un oráculo, aparece una palabra de salvación, de nuevo como que hay un halo de esperanza, una promesa que sí se va a cumplir, que es la restauración de la dinastía de la casa de David, la restauración del pueblo de Israel, el regreso del exilio y bueno, empezar a vivir una vida nueva. ¿Qué podríamos aprender de esta palabra que hoy nos regala la Iglesia? 3 cosas fundamentalmente. En primer lugar, también nosotros, tú y yo, estamos llamados a ser discípulos en tu casa. Tú puedes ser discípulo en tu hogar. A veces sabemos que las incomprensiones no permiten que podamos entablar un diálogo en torno a la fe, pero no te canses, sigue predicando el Evangelio. Que ese hijo no te quiere escuchar, que ese esposo no te quiere escuchar, que esa esposa tiene un corazón duro, pues utiliza signos sencillos. Déjale en el nochero, ahí junto a su cama, un librito, el pan de la palabra, o una vida de un santo, o la vida de Jesucristo, o los evangelios. De alguna manera esos signos le van a hablar a esa persona. No te canses. Así que el discipulado hay que vivirlo, hay que evangelizar a tiempo y a destiempo. Segundo aprendizaje, en el camino del discipulado jamás tengas miedo en llevar la cruz. Asume la cruz con alegría, la cruz de tu responsabilidad, como esposo, como esposa, como padre, como madre de familia, como ciudadano, como cristiano. Empuña la bandera de la esperanza y con tu manera de vivir, predícale al mundo que Cristo está vivo y sigue actuando en medio de la humanidad. No te desanimes ante los problemas que encuentres en el camino de la vida. Al contrario, levántate, sigue soñando la vida, comparte, disfruta, sé solidario, sé misericordioso, ayuda a los más pobres. Da tu vida y convierte tu vida en una ofrenda de amor como lo hizo Cristo, como un servidor auténtico, porque Cristo no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate por una multitud. Y un tercer aprendizaje, el discipulado se vive desde la simplicidad y la pobreza. Entiéndalo bien. Cuando hemos vivido una vida en una zona de confort y nos preocupamos por lo material, vamos a escuchar esta voz: necio, lo que has acumulado, ¿para quién será? Cuando el discípulo vive la simplicidad y la pobreza en su vida, trae consigo confianza y aceptación de la comunidad. Nos convertimos en un signo de ese amor de Dios para la humanidad. Esta es la palabra que hoy la Iglesia nos regala. Este es el mensaje que hoy el Señor quiere dejar en tus corazones. Y yo quiero cerrar diciéndoles: anímense, vivan el discipulado, entiendan, no hay que desmayar ante los problemas de la vida, no pierdan la alegría, no pierdan la esperanza y al contrario, sientan que junto a Cristo todo lo podrán alcanzar. Que la Santísima Virgen María, la primera discípula, mujer de fe y de esperanza, nos ayude a vivir en este camino de fidelidad y compromiso misionero. Que el Señor les bendiga y les guarde en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Hola amigos, para más información te invitamos a suscribirte a nuestro canal Spey TV en YouTube. Lo anterior fue una producción del Centro de Comunicaciones San Francisco de Sales.